Por estos tiempos muchas personas están llenos allí de odio, de resentimientos, de circunstancias donde no se permiten sanar y sobre todo ver a esa herida con ojos de amor. Por eso hoy les traigo un gran tema como es la magia del perdón. Y qué mejor un gran invitado de lujo, Miguel Frick, quien es psicoterapeuta y con todo el amor hoy nos va a estar hablando de cómo conectar, porque la palabra perdón es muy fácil de decir, pero de trabajarla y de reconocerla hay que hacer un trabajo de la mente al corazón muy hermoso. Bienvenido Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfonso? Gracias por invitarme a tu programa y gracias a tu audiencia. Bueno, para nosotros aquí bienvenido, dándote la mejor buena vibra. Cuéntanos, ¿cómo tenemos que hacer este trabajo? Porque muchas personas a lo mejor tienen allí resentimientos, tienen una energía que esto puede estar generando enfermedades mortales, puede estar allí de una u otra forma no disfrutando cada detalle que la vida nos entrega. ¿Por dónde comenzamos? A mí me gustaría comenzar a plantear el tema del perdón justamente por decir lo que no es el perdón. Si nosotros empezamos a clarificar el concepto por la vía de lo que no es, puede que nos podamos aproximar un poco mejor. Perdonar no es una cosa instantánea, no es una decisión instantánea que yo tomo en este momento y al minuto siguiente logré perdonar a la persona, sí, o a la situación. Perdonar es un proceso que lleva tiempo, como tú bien lo dijiste cuando me presentabas, un proceso que requiere que hagamos un trabajo de toma de conciencia de todo el resentimiento, de toda la rabia que tengo acumulada, porque probablemente pues la persona me hizo cosas que considero que me hirieron profundamente. Lo segundo, perdonar no es justificar actitudes, ¿sí? Cuando entramos en el terreno de querer justificar a otro para poder, de alguna manera, volverlo a recibir en mi vida, perdonarlo, disculparlo, entonces tenemos problemas porque yo no puedo justificar una actitud que me dañó, que me hirió, ¿sí? Que generó heridas profundas en mí para permitir, digamos, el proceso de perdón. Perdonar tampoco es tener una conducta como de maestro ascendido o una conducta elevada, ¿sí me explico? Totalmente. Perdonar no es tener una conducta farisea en la cual digo, te concedo el perdón porque tú no estás a mi nivel. Más bien, eso parecería que es propio de una persona que tiene un estado de inflación de ego, como diríamos en psicología junguiana, o un estado de titanismo pudiera ser, ¿no? ¿Qué es perdonar entonces? Perdonar es un proceso, insisto en ello, un proceso. Que a cada persona va a tener su tiempo. Por supuesto. O sea, hay personas que a lo mejor ese proceso va a ser mucho más largo porque cuando nosotros tenemos rencores, por ejemplo, de padre, Así o de es. madre, o de familia, o de una expareja que por muchos años generó un dolor muy grande, pues según el personaje, a lo mejor Así es. tenemos que hacer muchos perdones. En la medida en que la persona está más cerca de nosotros, en la medida en que la querencia es mayor, también es más complicado el trabajo de perdón. Porque independientemente de que amemos a una persona, pues también podemos alojar sentimientos de odio y de resentimiento. No es, pareciera contradictorio, pero mientras más te amo, más me duele lo que me haces, ¿sí? Y por lo tanto más difícil es sanar la herida interior. Ahora, perdonar, que íbamos por allí, ¿no? Sí. Perdonar es un trabajo que sobre todo requiere reconocer que no es algo que le concedo al otro. Perdonar no es un acto que te concedo a ti, que me heriste. Perdonar es sobre todo un acto de liberación que ocurre en primera persona. Es decir, cuando yo decido abrir el proceso de perdonar, cuando yo decido comenzar a trabajar en ese hermoso proceso, no es que estoy liberando a nadie que me produjo heridas. Sobre todo, me estoy liberando yo de esa carga emocional, ¿sí? De ese odio, de ese resentimiento y de todas las cosas que ese resentimiento causa en mí, no solamente a nivel emocional, también lo decías al principio, sino a nivel físico, ¿verdad? Porque todas estas cargas emocionales generan somatizaciones corporales. Y como nosotros, o sea, yo creo que más claro no nos está, o sea, nos estás explicando de una forma muy sutil Así de cómo es. acercarnos, porque aquí esto es un acercamiento donde, como decía, yo no te concedo de una u otra forma el perdón, porque realmente el trabajo del perdón arranca Así con es. nosotros mismos, porque a lo mejor uno tiene una rabia muy grande ante el papá, ante la mamá, ante la expareja, y ellos están felices. Así y es. el dolor y ese resentimiento dentro de nosotros nos está carcomiendo. Así es. Entonces,
tú nos estás invitando a cómo hacer ese acercamiento es con nuestra propia herida. Así es. Que cuando la destapamos a lo mejor no nos gusta. Así ¿Cómo es. hacemos ese impacto? Y tú como psicoterapeuta que guías a muchas personas en este bello camino, empezamos a hacer ese acercamiento, porque allí van a salir muchos demonios y muchas energías horribles. Sobre todo cuando trabajamos con estas personas que son los principales heridores de nuestra vida, fueron los que nos dieron la mayor cantidad de cariño, pero también fueron los que abrieron las heridas más profundas. Me refiero a nuestros padres, a nuestros hermanos. Esas son las heridas más profundas de trabajar. Y luego esas relaciones las volvemos a repetir a lo largo de nuestra vida, porque buscamos a papá o a mamá en nuestras parejas, en nuestros jefes, en nuestros amigos, etcétera, etcétera. Dejémoslo Entonces, hasta allí porque esto está buenísimo. Hoy estamos con Miguel Frick. Nos está hablando de la magia del perdón, de cómo reconocer y sobre todo cómo reencontrarnos en nuestra herida para que de una buena vez por todas quedes libre y te des la oportunidad de vivir el aquí y el ahora disfrutando de este bello camino llamado vida. Nos vemos al regreso. Y continuamos con Miguel Frick, él es psicoterapeuta. En el día de hoy nos está hablando de cómo conectar esa magia del perdón para tener esa gran libertad. Y en la sección pasada estábamos tomando en cuenta lo que era el perdón en sí y cómo reencontrarnos con él, Miguel. bueno, básicamente hacer un trabajo de perdón, comenzar un trabajo de perdón, que yo creo que es una cosa que todos tenemos que hacer. La verdad es que en el planeta yo no conozco maestros ascendidos y los que están ascendidos pues Ya están en otro nivel. están en otro nivel. Entonces, hacer un trabajo de perdón tiene que ver con identificar, en primer lugar, todas aquellas heridas causadas por las personas, ¿sí? O por las situaciones que yo deseo perdonar. ¿A quién puedo perdonar? Bueno, pues como ya lo dijimos en el segmento pasado, puedo perdonar a mis padres, a mis hermanos, otros familiares, a mi pareja, pero también me puedo perdonar la relación con Dios, ¿sí? Y eso puede sonar así como un poco fuerte. Sí, mucha gente pudiera no entender lo que significa perdonar mi relación con Dios y con la vida. Pero resulta que muchas veces creemos que las circunstancias por las que atravesamos tienen que ver con Dios o con la vida. Es decir, tienen que ver con que la vida nos ha causado ciertas y determinadas heridas y entonces tenemos que empezar por reconciliarnos con nuestra propia vida, tal como está, con las circunstancias que tenemos, para poder transitarla. Es decir, si yo no acepto la vida que me tocó vivir, es muy difícil que logre perdonar esa circunstancia. Y finalmente, lo dejé de último porque es lo más difícil, tiene que ver con el trabajo del perdón a mí mismo, ¿sí? Todas las cosas que he permitido a lo largo de mi vida que otros me hagan. Porque la verdad es que después de que nos convertimos adultos, después de que nos volvemos adultos, es muy difícil que la gente nos cause herida que nosotros no permitimos. Y esto lo hacemos, por ejemplo, aquella persona que está tomando este bello mensaje, ¿cómo lo hace? ¿Se imagina que estas personas enfrente de ellos, lo van a escribir? ¿Qué ejercicio lo debe hacer la persona para que en ese proceso se vaya reencontrando a sí mismo? Bueno, una de las primeras cosas es identificar, quizás en priorizar las heridas que me parecen más profundas y las que me parecen menos profundas. Yo comenzaría por las que me parecen menos profundas porque el trabajo es un poco más fácil y me voy liberando de esas cargas. ¿Cómo? Invitaría a escribir una carta a esa persona que yo he descubierto, ¿sí? Que necesito perdonar. Esa carta debería empezar reconociendo todas esas cosas que me molestan de mi relación contigo, pero luego me parecería importante también reconocer de qué me sirvió la presencia de esa persona en mi vida. O sea, como un maestro. Sí, Ese exactamente. fue el maestro y nosotros escogimos, es parte de la ley de karma. Es como un espejo, ¿no? Claro. Un espejo que me está mostrando las cosas que no he logrado ver de mí. Después de que escribo esa carta, sería interesante escribir una carta en los zapatos de la otra persona. Es decir, ¿qué me respondería la otra persona? En privado, es un acto íntimo. Yo no tengo por qué irle a decir a nadie que estoy escribiendo la carta, ni tengo por qué entregársela a la persona a la que se la voy a escribir. Es una actividad mía conmigo. Entonces sería interesante escribir una carta de respuesta. ¿Qué podría decirme la persona a la que le estoy escribiendo esa carta si la leyera? ¿Sí? ¿De qué manera podría responderme esa carta? Esto porque esa respuesta me va a ayudar a darme cuenta si realmente yo estoy teniendo una conversación grata, abierta, dispuesta realmente a entrar en un proceso de perdón o todavía tengo heridas muy grandes, ¿sí? Y esa carta, tanto la mía como la de respuesta, me va a permitir ubicarlas. Y en la medida en que las vaya ubicando,
pues las voy sanando, las voy limpiando. Y a medida que yo voy haciendo esas cartas, tanto la que yo le estoy haciendo el perdón, por ejemplo, a mi papá, y yo después me coloco en los zapatos de mi papá y me escribo esa respuesta, esto lo quemo, las guardo, ¿qué hago con esas cartas? Pudiera ser ir y leerla en un sitio que a mí me parezca simbólico, ¿sí? Por ejemplo, si tengo que perdonar a alguien que ya se ha ido, que ya falleció, entonces podría ser interesante ir a la tumba de esa persona o ir a una iglesia, ¿sí? Un sitio que me parezca, ¿sí?, que va a tono con lo que yo estoy sintiendo, que me puede conectar con lo que yo estoy sintiendo. En otras circunstancias pudiera ser quemarlas, algo que simbólicamente me haga sentir que me estoy liberando de ese dolor, de esa carga emocional. Hay una cosa que es importante, y es que tenemos que ser muy responsables, ¿no? Hay heridas que son tan profundas, que nos marcaron tanto, que un trabajo a este nivel no es suficiente. Y yo creo que tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con nuestra vida y entender que si la herida es muy profunda, ¿sí?, que si la herida realmente me ha hecho daño y me doy cuenta de ello, y además no me puedo aproximar, por ejemplo, a un papá que me genera mucho resentimiento, entonces sería bueno ir a terapia, ¿sí?, acercarme a un psicoterapeuta que con toda seguridad va a tener las herramientas necesarias para yo poder transitar por este camino de liberación. Sí, porque va a ser como una persona que te ayuda a llevar también de la mano. Así es. Y de no sentirse solo, porque esto también va a abrir una serie de emociones que tenemos que tomar la responsabilidad de verlas con amor, de verlas en esa gran consonancia de lo que somos como seres humanos. Quiero agradecerte, Miguel. Bueno, hay muchos temas que más adelante vamos allí ampliando. Quiero regalarte mi CD, Crea tu Destino, y que el universo en tu hermosa página, en tu hermoso Twitter, @siendoalma, puedan estar en ese gran contacto contigo. Y con todo el amor no nos podemos ir sin entregarle esta afirmación. Quiero que allí te conectes en esta gran fuerza diciendo: libero el patrón dentro de mí que esto creó, estoy en paz. Libero el patrón dentro de mí que creó esto porque estoy en paz. Date la oportunidad de desapegarte de cosas, de personas, de escenarios. Llega el momento de volar, de ser libre y de disfrutar de este hermoso camino llamado vida. ¿Quién se despide de este humilde corazón a ese corazón que me sintoniza todos los días? Su gran servidor, Alfonso León, su arquitecto de sueños.